Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar de gestión de residuos de sólidos. El día de hoy va a estar a cargo el ingeniero Yamil Coloma. Muy buenos días, Yamil, ¿cómo estás? Muy buenos días, Andrea, ¿qué tal? Bueno, ante todo, un buenos días con todos. Soy Amir Coloma y en esta ocasión voy a ser su expositor para el tema de gestión de residuos sólidos, ¿no? Un tema bastante importante, sobre todo en las empresas, y que digamos que en estos últimos años ha salido bastante a luz, bastante a flote, sobre todo con toda la normativa que ha estado saliendo, ¿no? Eh, bueno, vamos a primero presentar los objetivos de este webinar. Es brindar una orientación básica sobre la gestión integral de residuos sólidos en las empresas, ¿no? Y también dar algunos tips, consejos sobre auditorías que vayan a realizarse, de repente cómo manejar el Cigersol, si es que algunos desean saber cómo su municipio está gestionando sus residuos, ¿no? Quiero saber informes, todo eso se va a también explicar. Y toda la normativa legal vigente que existe, ¿no? En tema de residuos. Bueno, con respecto al marco legal de residuos, en primer lugar tenemos la ley número 27314, una ley que se dio en el año 2000, en 1990 y tantos, ¿no? En el gobierno de Fujimori, que fue la Ley General de Residuos Sólidos, ¿no? Pero actualmente, ¿cuál es la que se está viendo bastante? Es el decreto legislativo 278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que ha tenido bastantes modificatorias, ¿no? Con respecto a la Ley 27314 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2007 en el cual nos van a dar todos los lineamientos para lo que es respecto a la gestión de residuos, ¿no? Cómo, cuáles son las multas, cómo yo tengo que hacer mis declaraciones, etcétera, ¿no? También tenemos la ley 2919, que es la ley que regula la actividad de los recicladores, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, reciclar sus residuos como empresa, no lo puede hacer en cualquier sitio, tiene que estar acreditado por el MINAM, tiene que hacer un reciclador y todo eso, ¿no? Tenemos el decreto supremo 005-2010 MINAM, que es la aprobación de la ley número 2919 con todos sus reglamentos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Verificación Ambiental. Esta ley se basa mucho en la UEFA, ¿no? Al momento de hacer sus auditorías, sus inspecciones, etcétera, ¿no? También tenemos el decreto supremo 009-2019 MINAN, que es el régimen especial de gestión y manejo de residuos sólidos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Para esto hay que saber mucho la diferencia entre lo que es un aparato eléctrico y electrónico. Un aparato eléctrico es aquel aparato en el cual va a funcionar por energía eléctrica, evidentemente, pero no va a tener, digamos, un sistema tan complejo como como un aparato electrónico, ¿no? Un aparato eléctrico podría ser, por ejemplo, los focos, los LED, de repente alguna luminiscencia sobre todo, ¿no? Y aparatos electrónicos, pues la laptop, una cocina, una estufa, todo que tenga circuitos y que tenga un sistema más complejo de cómo este aparato puede funcionar eléctricamente, ¿no? También tenemos la ley 30884, que es la que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no? También tenemos su ley, que es el reglamento, ¿no? El decreto supremo 006-2019 de MINAN, y bueno, la ya mencionada decreto supremo 014-2017 de MINAN, que es la que vamos a ver bastante en este webinar. Bueno, para empezar tenemos que saber qué es un residuo sólido, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué es? Bueno, según la normativa, se considera un residuo sólido a los materiales, sustancias inservibles que no tienen un valor de uso directo para los generadores y que sienten la necesidad de deshacerse de ellos, ¿no? ¿Qué más? Son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que al no ser manejados adecuadamente pueden causar riesgos tanto a la salud de la población como al medio ambiente. Algunos datos curiosos sobre el manejo de residuos sólidos en el Perú, por ejemplo, el año 2021, Perú generaba un promedio de 21.000 toneladas diarias de residuos municipales, ¿no? Solo de municipales. Si nosotros consideramos también los no municipales, estaremos sobre los 50.000 toneladas diarias en el 2021, para que se den más o menos una idea. Y también considerando que 2021, digamos que no fue un año en donde la economía estuvo al 100. Recordemos que en 2021 recién estábamos en una pandemia, estábamos en plena segunda ola, había una cuarentena todavía inclusive y muchas empresas tuvieron que cerrar, para que se den más o menos una idea. En años anteriores, este promedio fue más alto, fue aproximadamente unas 24.000, 25.000 de presidios municipales, y si consideramos en general, más de 55.000 toneladas diarias. ¿Qué más? De total anual, más del 50% de estos residuos son orgánicos, algo bastante importante por rescatar. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que este 50% es orgánico, ¿qué quiere decir? Que lo podemos reutilizar. Estos residuos orgánicos los podemos utilizar como, de repente, como un abono para las plantas,
podemos usar un biodigestor para hacer energía eléctrica, que eso también se explica más adelante, ¿no? Y entre otras cosas más, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que solo el 1% de todos los residuos totales son aprovechados. Por lo tanto, el otro 99%, ¿a dónde va? A un relleno sanitario. Y es por ello de que Lima, por decirlo así, se ve en una crisis ahorita de residuos. Si ustedes pasemos por las calles, vamos por las avenidas, vamos a encontrar un montón de botaderos informales de residuos que se van a ir acumulando, se van acumulando, y lamentablemente las municipalidades no se dan abasto o directamente no lo quieren hacer porque no hay los suficientes rellenos sanitarios para hacerlo, ¿no? Si uno, por ejemplo, va al principal relleno, que es el de Guaypoloro, que es el de Petramás, se va a dar cuenta que es muy amplio y ya se está desabasteciendo. Por eso de que hay una necesidad mucho de hacer más rellenos sanitarios y también de incentivar una cultura de reciclaje en la población. Bueno, allá explicando el proceso mismo de la gestión de residuos, bueno, primero obviamente sea la generación, ya sea tanto en empresas no municipales, ¿no? Como también de parte de los municipales, como es los residuos domiciliarios, lo que es todos los residuos generados por el barrido, ¿no? Limpieza de calles, residuos de demolición, de construcciones de obras públicas, ¿no? Luego sea el almacenamiento, ya sea temporal o permanente. Luego también se considera lo que es el barrido de limpieza de calles. Luego todo esto se va a recolectar y transportar por una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Luego estos residuos van a ir a una planta de tratamiento o reciclaje de residuos en la cual se va a dar la valorización, muchos de ellos, y los no aprovechables, pues directamente se van a transportar a un relleno sanitario y ahí ya será su disposición final, ¿no? Bueno, tenemos la NTP 900-058-2019 que nos va a dar los lineamientos sobre cómo nosotros tenemos que almacenar nuestros residuos. Bueno, no sabemos, muy famosas los colores de tachitos en los cuales están las empresas, ¿no? Pero tenemos dos tipos. Este caso, por ejemplo, que viene en la imagen, es el caso de residuos no municipales, ¿no? Tenemos papel y cartón color azul, plástico color blanco, metales color amarillo, orgánicos color marrón, vidrio color plomo, materiales peligrosos color rojo y no aprovechables color negro. Ahora, un tip bastante importante que les quiero dar. En una auditoría, el auditor ya sea de DIGESA, del MINAN, etcétera, o de la OEFA, no solo se va a fijar en el color de los tachos, sino también se va a fijar en el color de las bolsas. Muy importante. Y también se va a fijar en que las bolsas estén cerradas debidamente y muchas veces también el auditor te va a pedir que abras la bolsa para ver si realmente ese residuo está bien colocado. ¿A qué me refiero? Que estén segregando correctamente. Porque si la empresa no está segregando, es multa, ya sea por DIGESA, por MINAM, por lo EFA. Es un tema bastante importante. Me ha sucedido en la empresa donde yo estaba trabajando antes. He tenido que hacer capacitaciones y todo eso para que no vuelva a pasar. Así que un tip bastante importante para ustedes. Por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿no? Según la NTP, ¿cómo se divide? Pues en aprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos. Los aprovechables normalmente son de un color verde y ¿qué se puede encontrar aquí? Pues papel y cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques compuestos como Tetra Pak y metales. No aprovechables, color negro, eso sí no varía en tanto municipal y no municipal. Tenemos papel encerado, metalizado, cerámicas, colillas de cigarrillos, residuos sanitarios como papel higiénico, pañales usados, paños húmedos, entre otros, ¿no? Orgánicos también no va a variar de color marrón. ¿Y qué se encuentra? Pues restos de comida, restos de poda, hojarasca, etcétera. Y peligrosos, que es de color rojo, que tampoco va a variar, que se encuentra pues pilas, lámparas iluminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas, podemos poner ahí los empaques donde van, por ejemplo, los detergentes, ¿no? Los disolventes químicos, etcétera. Y los no municipales, pues ya tan famosos conocidos los colores, bueno, como les mencioné. Papel y cartón, color azul, plástico, color blanco, metales, color amarillo, orgánicos, color marrón, vidrio, color plomo, peligrosos, color rojo y no aprovechables, color negro. Ahora, para también darnos un poco en contexto y para que estemos en sintonía, voy a también darle un par de definiciones sobre todo lo que voy a hablar, pues, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que son los residuos sólidos municipales. ¿Qué son? Son los que se generan en la gestión municipal, ¿no? Que están conformados básicamente por residuos domiciliarios, los provenientes de barrio y limpieza de espacios públicos, de actividades comerciales y otras actividades no domiciliarias, cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública en todo el ámbito de la jurisdicción. Ahora tenemos las residuos municipales especiales, ¿no? Que se dan
ya sean los residuos generados por laboratorios de ensayos ambientales, en lubricentros, centros comerciales, de repente alguna actividad masiva como son conciertos, movilizaciones sociales de una gran cantidad de personas, centros veterinarios, y también consideramos ahí los residuos de demolición y de construcción de viviendas, ya que no esté contemplado en la ley de sanidad de construcción, ¿no? Evidentemente. ¿Qué más? Tenemos los residuos sólidos peligrosos. Se consideran los residuos sólidos peligrosos los que presenten por lo menos una de sus siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad y patogenicidad. Y todos estos se encuentran listados en el anexo 3 del reglamento de manera referencial, ¿no? En el Decreto Supremo 014/2007 Minan hay todo un listado de todos los residuos peligrosos que contempla la norma. ¿Qué más? Tenemos los residuos sólidos no peligrosos, que son residuos que no contienen ninguna característica de peligrosidad, ni materiales o sustancias en una cantidad que pueda ser nociva para la salud, ¿no? Por ejemplo, residuos de material plástico, desperdicios de papel y cartón, residuos de textiles, entre otros, ¿no? Etcétera. ¿Qué más tenemos? Residuos sólidos aprovechables. Hay que asociar mucho el término aprovechable con reciclar, ¿no? Por ejemplo, a bases de vidrio, plástico, Tetra Pak, latas, papel, cartón, ya sean limpios, secos y compactados, ¿no? La normativa que te indica para el caso de aprovechables es que siempre hay que priorizar la valorización. Hay que tratar de evitar en lo más posible que estos residuos aprovechables nunca terminen en un relleno sanitario. Porque muchas veces los auditores, sobre todo de la UEFA y el MINAM, te pueden poner una multa porque no sabes valorizar tus residuos. Bastante importante. ¿Qué más tenemos? Residuos sólidos no aprovechables. Son los que obviamente no vas a volver a usar. Por ejemplo, envolturas y restos de comida, papel higiénico, bolsas de plástico y envases descartables. ¿Qué es una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Es, digamos, el intermediario que yo como empresa voy a contratar para que pueda transportar mis residuos a un relleno sanitario, como una planta de valorización de residuos, etcétera, ¿no? Y digamos, ¿no? Como dice la norma, es una persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte. También las municipalidades contratan las empresas operadoras de residuos sólidos para que puedan obviamente hacer el transporte, ¿no? La limpieza de estos residuos y llevarlos directamente a un relleno, a la planta de valorización. ¿Y cómo se abrevia? EORS, ¿no? Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Ahora, ¿qué es el manifiesto de residuos? Es un documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos desde el lugar de generación hasta su disposición final. Solo en el caso de peligrosos se da manifiesto, hay que recordarlo. En el caso de no peligrosos, solamente la empresa está obligada a dar una guía de remisión remitente, que es un documento en el cual tú como empresa tienes que darle a la empresa operadora de residuos sólidos que está yendo a tu empresa, para que con ese documento, si por ejemplo Sutran los fiscaliza, van a saber que están haciendo una adecuada transporte y pueden saber qué tipo de residuos es. Y también con el caso de peligrosos, ojo. Es bastante crítico cuando, por ejemplo, tú como empresa no haces una guía de revisión penitente, la Sutran te puede sancionar sobre todo a ti, a las dos partes, ¿no? Pero la multa más va a ir para el generador que para el transporte de los residuos. Más adelante, al terminar el webinar, les voy a mostrar un modelo de un manifiesto que lo descargué de la OEFA, que es el modelo estándar que todos los rellenos tienen que manejar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? Que es el documento de planificación de los generadores de residuos sólidos no municipales que describen las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. ¿Qué es un relleno sanitario? Es una instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos municipales de superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería ambiental y sanitaria. Ahora, ustedes no sé si habrán escuchado el término de relleno de seguridad. ¿Qué es un relleno de seguridad? Muchos se preguntarán. Es un relleno en el cual solamente se pueden disponer residuos peligrosos. Ahora, un relleno sanitario puede ser tanto sanitario como de seguridad, sí, pero tiene que estar tanto habilitado como acreditado por el MINAM. Todos estos rellenos tienen que ser habilitados por el MINAM, evidentemente, ¿no? Pero especialmente se toma en cuenta sanitarios y de seguridad. ¿Existen en Lima? Sí existen en Lima. Hay dos.
parece. Estoy 100% seguro de eso. Y también en el Perú hay aproximadamente unos 22 rellenos sanitarios y de seguridad, vale el caso, ¿no? Eh, Vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los rellenos que están en Lima? Tenemos el famoso relleno de Petramajo y Coloro, ¿no? Tenemos el relleno de modelo Callao, que está en Ventanilla, que también es de Petramás, ¿no? Recordad, por ejemplo, el relleno de Petramás, el de Guaycoloro, es sanitario y de seguridad, pero el de Ventanilla es solo sanitario. También tenemos el relleno de Secho Group Taris, que es un relleno tanto sanitario como de seguridad. Y también tenemos los dos rellenos de Innova Ambiental, que están en Chincha y Lurín, ¿no? Ahora, los residuos sólidos no municipales, ¿qué son? Son básicamente los residuos que se van a generar debido a las actividades de las empresas, ya sea actividades extractivas, de comercialización, de transporte, etcétera, ¿no? Ahora, yo como empresa puedo optar por, de alguna manera, gestionar mis residuos por la municipalidad. Sí puedes, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. El principal es que estos residuos generados de tu empresa tienen que ser similares a los residuos generados de manera domiciliaria, ¿no? Tienen que ser bastante parecidos a los residuos domiciliarios. En segundo lugar, estos residuos pueden ser dispuestos de manera gratuita hasta los 150 litros por día. Entonces, ¿qué significa acá? Que tú tienes que tener un control de cuántos residuos tú generas y a partir de eso puedes contemplar si puedes o no de alguna manera quedar con tu municipalidad, ¿no? Se puede hasta los 500 litros, sí, pero a partir hasta este punto te van a cobrar. Va a haber un cobro diferenciado por parte de la municipalidad, por parte de la empresa operadora. Y ya volúmenes mayores a 500 litros, ya tienes que contratar a una empresa operadora que ya ellos te puedan gestionar y ahí ya se consideraría como municipal. Ahora, bastante importante, ¿qué obligaciones tiene un generador de residuos sólidos no municipales? ¿No? Bastante interesante y muchas veces tal vez no lo conozcan. En primer lugar, y muchas veces lo que te van a auditar es contar el plan de minimización y manejo de residuos sólidos aprobado por la autoridad competente. No es cuestión de solamente hacer el plan y ya. No, tienes que estar autorizado. ¿Cómo tú puedes autorizarlo? Pues se lo envías al MINAM por correo, directamente puedes hacer que el MINAM vaya a tu empresa y te inspeccione tu plan. Si lo aprueban, en buena hora, pero si no, vas a tener que hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque los auditores también te van a verificar que esté aprobado. Tiene que haber una firma, puede estar también el sistema, etcétera. Si no está aprobado, es multa. Ojo. Y tiene que estar actualizado también. ¿Qué más? Tienes que conducir un registro interno sobre la generación y manejo de residuos sólidos en tus instalaciones. En otras palabras, tienes que pesar los residuos. Tienes que tener una balanza, ya sea propia tuya o de repente has quedado con la empresa operadora que te va a hacer una balanza. Esta balanza también tiene que estar calibrada, tiene que tener una certificación del INACAL, ya que para evitar también diferencias de residuos tiene que estar debidamente calibrada. ¿Por qué? Porque muchas veces estas autoridades te van a pedir una medida lo más exacta posible. Y también te van a pedir el certificado de gestión de residuos. Muchas veces estas empresas operadoras te dan mensualmente un certificado en el cual detallan por día cuántos residuos se ha dispuesto y cuántos de estos residuos, por ejemplo, ha sido no aprovechable, ha sido aprovechables y en caso de botados peligrosos también tienen que darte eso. Y obviamente también tienes que pesar. ¿Qué más? Tienes que presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales correspondiente al año anterior, ¿no? Por ejemplo, estamos 2023, yo como empresa tengo que presentar mi declaración anual del año 2022. Como yo en todo ese año he manejado mi gestión de residuos, ¿no? Si he cumplido los objetivos, cuánto he reciclado, cuánto no he reciclado, cuánto he generado, cuánto yo prometí dejar de generar, etcétera, ¿no? ¿Y cuándo tengo que presentar eso? Durante los primeros 15 días hábiles del mes de abril de cada año, los primeros 15 días hábiles. ¿Qué más? Tienes que presentar los manifiestos de manejo de residuos peligrosos durante los primeros 15 días hábiles de cada trimestre. ¿En dónde? En el Cigersol. También voy a explicar el tema de la Cigersol. Estos manifiestos tienen que estar firmados, por ejemplo, tanto por una autoridad del relleno como también por un representante de la empresa. Tiene que tener su sello y tiene que indicar exactamente el peso de estos residuos, ya sea sólidos o líquidos. Y obviamente tiene que tener una concordancia con la cantidad de residuos que tú has pesado inicialmente, con la cantidad de residuos que tú has relleno. Ahora, puede pasar de que de repente, al momento que tú pidas ya sea el certificado o las boletas de pesaje de relleno, hay una diferencia. ¿Puede existir esa diferencia? Sí.
pero no puede ser tan alta. Por ejemplo, ¿no? Si tú en el mes has pesado 50.000 kilos de residuos, pero en tus boletas de pesaje de relleno te sale 50.500, ¿es válido? Sí es válido. ¿Por qué? Porque muchas veces esta balanza de los rellenos sanitarios se descalibran bastante rápido o son de una capacidad tan grande y muchas veces las empresas operadoras llevan 12 toneladas cuando la balanza es para 25. Muchas veces el peso se va a descuadrar un poco. Puede pasar, si pasa, si me ha pasado, yo hice la consulta con el relleno, yo la consulta con la empresa operadora y sí puede pasar, es bastante común. Ahora, si es que, por ejemplo, esta diferencia es de 2, 3 toneladas, ahí sí hay que preocuparse, porque muchas veces puede ser que te están poniendo residuos que no son tuyos. Ojo, y estás declarando esos residuos que no son tuyos. Eso también, no digamos que sea multa, pero puede ser una observación de parte de la autoridad, ¿no? Porque obviamente te van a observar, oye, si tú acá me dices que hay 50.000, pero en las boletas hay 53.000, ¿por qué? O sea, ¿te has olvidado tú de pesar 3.000 o te han puesto el vacío que no es? ¿Cómo hacer esa investigación? Todo eso es importante siempre tener ese control. ¿Qué más? Tienes que adoptar medidas para la restauración y o rehabilitación, reparación, compensación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales de actividad. Tienes que básicamente tener un plan de, digamos, de contingencias, también tienes que tener un plan de qué pasaría después ante medidas ambientales, ¿no? Y también tienes que establecer estrategias de acciones conducentes a la valorización de la organización con operación de gestión. Siempre tienes que valorar como empresa, hacer el tema de valorización de residuos. Como hay empresas operadoras que también están acreditadas para hacer la valorización, las llevan a una planta de valorización o ellos mismos tienen una planta de valorización en donde ellos te van a indicar ya, mira, por este kilo de papel te puedo pagar tanto, por este kilo de cartón te pago tanto. Y no solamente es quedar con el empresa, sino también tienen que darte una boleta, tienen que darte un certificado, evidentemente, de que se ha dispuesto a comer tantos residuos, porque también eso te lo van a evaluar. ¿Qué más? Con el tema de segregación de acondicionamiento. Tienes que segregar los residuos en las fuentes según sus características. O sea, tienes que separar los residuos según como te indique la norma. No aprovechables en tal bolsa, no aprovechables en tal bolsa, peligrosos aquí, metales acá. Tienes que hacer seguimiento de eso a tus trabajadores. Porque muchas veces, depende de tu empresa, hay bastante rotación de trabajadores y no saben cómo hacerlo o directamente no te hacen caso. Entonces tienes que tener una fiscalización constante, tienes que hacer capacitaciones constantes a tu personal en el tema de segregación de residuos, bastante importante también. ¿Qué más? Tienes que adoptar medidas para la restauración, rehabilitación, reparación, compensación ambiental. Bueno, acá ya lo vimos, el plan de contingencias, y acá también como te lo hice, plan de contingencias para la atención de emergencias durante el manejo de residuos sólidos. ¿Qué más tenemos? Con respecto al almacenamiento, este debe facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos y los generadores deberán realizar el almacenamiento central de residuos peligrosos de acuerdo a los aspectos considerados en el reglamento. Este tema también vamos a tocar el tema del almacenamiento central de residuos peligrosos porque hay bastantes puntos a tocar aquí, pero con respecto, por ejemplo, a almacenamiento de los residuos no peligrosos, ¿qué te dice la norma? Pues que tienen que estar, los contenedores tachos tienen que ser impermeables, tienen que ser herméticos, tienen que estar debidamente en un espacio abierto, no les puede caer directamente el sol, por ejemplo, en caso de cartones tienen que estar techados, en peligrosos también tiene que ser un almacenamiento techadito, tienen que estar ventilados, etcétera. Eso también lo vamos a tocar. Ya. Con el tema de la valorización siempre es la primera opción de manejo. No siempre, pues yo he dicho, siempre la valorización va a ser la primera opción que tú siempre vas a tomar en cuenta al momento de hacer tu gestión de residuos, ¿no? Y la disposición final, o sea, llevarlo ya a un relleno, siempre va a ser considerado como la última alternativa de manejo y debe realizarse en una infraestructura mentalmente adecuada y segura. ¿Qué más? Tienes que contratar una EORS para el manejo de los residuos sólidos fuera de las regiones del proyecto, ¿no? Porque muchas empresas no tienen las capacidades para transportar sus residuos, entonces llaman una EORS, ¿no? Y Yamil, tú también, yo como empresa también puedo pedirle a la EORS ciertos documentos. Sí, tú estás en la obligación como empresa de pedirle a la operadora de residuos cierta documentación que tenga que cumplir. Nosotros también vamos a la cita positiva. Acá justamente está. Primer punto, muy importante.
Las empresas operadoras tienen que estar inscritas en el registro autoritativo de empresas operadoras de residuos sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente. Y también en algunos casos también con el DIGESA. Tanto MINAM como DIGESA muchas veces manejan el mismo registro, pero el DIGESA a veces tiene como un filtro un poquito más, digamos, más fuerte. Entonces, algunas de las empresas que están en el MINAM no están en el DIGESA. Entonces, de preferencia que estén en ambas. ¿Qué más? Tiene que suscribir sus manifiestos de manejo de residuos peligrosos y conservados durante 5 años. También importante, los choferes de los camiones de las empresas operadoras en su licencia tienen que estar habilitados y tienen que estar habilitados básicamente, ¿no? Perdón, para que puedan transportar estos residuos sólidos, ya sea por una planta de valorización, a un vehículo sanitario, ¿no? Y también eh, tiene que haber un programa de mantenimiento vehicular. Al momento de fiscalizar a estas empresas, a tu empresa también, tú tienes como empresa que pedirle un programa de mantenimiento vehicular y también, por ejemplo, en el caso de empresas alimentarias, tienes que pedir un programa de saneamiento y un programa también de, por ejemplo, de salubridad, de fumigación, ¿no? Porque obviamente en una empresa de alimentos no puede haber ninguna plaga, ninguna mosquita, pues. Entonces tú como empresa también le puedes pedir esto, le puedes pedir a precios sólidos, que tenga un mantenimiento vehicular adecuado. Y obviamente el personal a cargo que se va a encargar de toda la recolección y transporte tiene que estar primero con sus CPPs, tiene que tener capacitaciones en cuanto al manejo del residuo sólido, ya sean no peligrosos y peligrosos, tiene que también tener su SST al día, ¿no? Y al menos una otra disposición que la empresa contemple dentro de su normativa o dentro de sus propias instalaciones. ¿Qué más? Bastante importante, que las demás operadoras utilicen las rutas de tránsito de vehículos de transporte de residuos sólidos peligrosos autorizadas por la municipalidad provincial correspondiente, ¿no? Algunas municipalidades para casos peligrosos tienen rutas establecidas en la cual un camión tiene que seguir para evitar de repente alguna multa de la Sutran o del MINAM, de la OEF, etcétera, ¿no? Y tú como empresa también tienes que asegurarte de eso. Tienes que asegurarte que estos camiones sigan las rutas. ¿Por qué? Porque muchos de estos camiones o no siguen las rutas o de repente se pueden ir, en el caso no peligroso, por ejemplo, porque también hay una ruta ahí, pueden de repente irse a un reciclador X y puede estar ahí botando tus residuos, directamente puede ser un botadero informal y puede botar tus residuos, y ese es un problema bastante serio para tu empresa. ¿Por qué? Porque el auditor te va a decir, ¿y tú como empresa por qué no has evaluado, por qué no haces seguimiento a tus residuos? O sea, que tú contratas a cualquier empresa y que ya, que ellos vean lo que hacen. No. Cuando el auditor va, te va sobre todo a fiscalizar a ti porque tú eres el generador. Porque esos residuos al final, ¿de quién son? ¿Son tuyos o de la empresa que los maneja? Son tuyos, tú los generas. Entonces tú eres responsable directo de lo que pase con esos residuos. Por eso que bastante cuidado con ese tema. ¿Qué más tiene que tener la empresa operadora? Tiene que emplear vehículos para el transporte de residuos peligrosos, en este caso con las siguientes características, ¿no? Tiene que ser de color blanco, tiene que tener una identificación visible en color rojo del tipo de residuos de que transporta en ambos lados del compartimiento de carga vehicular. Eh, También tiene que tener el nombre y teléfono de la empresa operadora en ambas puertas de la cabina de conducción. Tiene que tener el número de registro emitido por el MINAM en ambos lados de la parte de carga del vehículo en un tamaño de 40 por 15 centímetros. Todo eso también te lo va a evaluar el auditor. Y peor aún si es que tienes la suerte de que justo cuando el auditor está en tu empresa, llega el camión de residuos. Puede hacer que el camión, puede ver el camión, te puede decir, a ver un momentito, quiero ver cómo está el camión. Y si no cumple una de estas, tienes que pagar multa. ¿Qué más? Un IGA. Todo proyecto de inversión de infraestructura de residuos sólidos debe contar con un instrumento de gestión ambiental, un IGA, ¿no? Aprobado por el SENACE, el gobierno regional o la municipalidad provincial, según corresponda en el marco de las normas del CEIR, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú vayas a hacer una estructura de residuos sólidos, tienes que estar con el propio instrumento de gestión ambiental. Estos instrumentos tienen que estar también aprobados por el MINAM. Tú lo tienes que hacer como empresa y el MINAM te los aprueba, no te los aprueba, te los selecciona, etc. Ahora, pongámonos en el caso de que tu empresa cuente que ya con un instrumento de gestión, que ya está aprobado, todo está color de rosa exactamente. ¿Qué tienes tú que presentar, ¿no? Al MINAM o a la autoridad?
Tienes que presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos a través del Cibersol. Tienes que presentar los manifiestos de residuos peligrosos a través del Cibersol también. Y tienes que asegurar el tratamiento y posición final de los residuos sólidos. Yo ahora les voy a enseñar al final cómo pueden ustedes crear un usuario en el Cibersol. Y también les voy a enseñar, como les expliqué antes, cómo pueden ver que si su municipalidad puede gestionar adecuadamente los residuos municipales. ¿Qué más? Tenemos que incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos dentro del IGA, del instrumento de gestión. Y tenemos que considerar previamente en el IGA los cambios que impliquen el aprovechamiento del material de descarte proveniente de actividades productivas o realizar coprocesamiento, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 278 y el Decreto Supremo 014-2017 MINAM. ¿Ya? Voy a revisar a ver si es que acá hay alguna consulta, porque estoy viendo bastante chat. La empresa de preferencia sí debe tener un GPS. Tú lo puedes pedir como empresa. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de repente la EORS te puede decir, sí, nosotros sí gestionamos, vamos por las rutas, todo eso, pero tú como generador, porque es personalmente tu responsabilidad de esos residuos, tú les puedes pedir a ellos un GPS vehicular. De por sí, todas las unidades tienen que tener GPS y a ti te tienen que dar un link para que tú puedas hacer seguimiento de esos camiones. Si en caso no tenga GPS, tú les puedes obligar a ellos a que tengan un GPS o directamente puedes, de alguna manera, instalar un GPS en la bolsa, etcétera, ¿no? Los que no cuentan con un IGA pueden realizarlo como no pueden realizarlo, no es, digamos, una obligación directa de parte de la normativa, pero sí es bastante considerable al momento que ustedes vayan a hacer una infraestructura de manejo de residuos sólidos. El listado de empresas operadoras de residuos sólidos lo pueden ubicar directamente en la página del MINAM. Pueden colocar en el buscador el listado de empresas operadoras de residuos sólidos y le va a salir un PDF bastante amplio. Ustedes pueden filtrar por la región que ustedes deseen y les va a salir, ¿no? En el Perú, aproximadamente hay unas entre 20 y 24. Exactamente en San Martín no sabría decirte cuántas hay, o si es que hay alguna, ¿no? ¿Qué más? Consulta, papel, cartón y plástico generados en procesos se puede comercializar con cualquiera que desee comprar o tiene que ser una empresa autorizada. Tiene que ser una empresa autorizada. No lo puedes comercializar con cualquiera, porque el auditor te va a pedir alguna boleta de venta, te puede pedir la factura, te puede pedir un certificado. Entonces, si tú lo haces con un chanchero, no te lo va a aceptar, porque tiene que ser formal. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a buscar la fácil, a hacer informal. No. Acá si no lo haces formal te pueden poner multa. Ojito. Bueno, a ver qué más. El uso de la bolsa de plástico, ¿a dónde termina? Pues va a depender de cómo tú hagas tu valorización. Bueno, hay algunas, por ejemplo, ¿no? Perdón, algunas plantas de valorización las lavan o directamente las pueden fundir, las pueden volver a usar. Existe también las famosas bolsas biodegradables que se puede volver a usar, que se degradan más fácil en el agua, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el papel lo pueden quemar, lo pueden compactar, lo pueden usar. El cartón igual lo vuelven a usar, lo compactan. Hay todo un procedimiento, que eso también lo vamos a ver, qué procedimiento se da una valorización al final. ¿Cómo está definido material de descarte y qué deben cumplir para que sea material de descarte? Dicho material de descarte se puede vender a cualquier reciclador, empresa que le pueda usar. Me imagino que te refieres a material de descarte como residuos aprovechables, ¿no? Eh, como le dije, tienes que consultar en el listado y tiene que ser formal esta empresa. No lo puedes vender a cualquier lado. ¿Qué más? Puedes consultar la apertura del micro. No, no entiendo esa pregunta. ¿Apertura del micro? ¿Apertura del micro? Buenos Ah, sí, días. puede. ¿Puedo Sí, hacer una buenos días. consulta? Sí, dígame. Una consulta. Si tenemos alimentos que han sido declarados no aptos para el consumo humano por la autoridad sanitaria, cualesquiera que fuera de las tres, este, ¿a quién le corresponde el tema de la disposición final? Ya sea al botadero o al lugar donde va a ir finalmente, ¿a la municipalidad distrital
o tiene que haber un cobro, o tiene que hacer mediante una empresa autorizada, o ambas, o cuál es el canal, porque las mismas, cuando se les pide, las mismas, autoridades descentralizadas no lo tienen muy claro, ¿no? O Ujú. sea, ¿cuál es el canal directo, ¿no? Si hay un alimento que es no apto para el consumo humano y tiene que llegar a disposición final, ¿no? A un último destino. ¿Cuál es el flujo ahí que se debe seguir según la normativa? Bueno, en primer lugar sería, muchas gracias por tu pregunta, sería primero ver cuánto de estos materiales no aptos para el consumo humano están ahí pesados. Si es entre, como dije, 150 litros a 500, uno puede de alguna manera hablar con la municipalidad y diles, no, mira, yo soy la empresa tal, tengo estos versiones no aptos para el consumo humano, quiero disponerlos, ¿cómo puedo hacer? Y tu municipalidad te va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos este problema, lo puedes hacer así, o directamente te va a mandar una ORS. Ahora, la EORS, al ser no apto para el consumo humano, puede directamente mandarle un relleno, o como es considerado de alguna manera vacío orgánico, puede, eh, puede mandar una planta, esta planta la va a tratar y obviamente no lo va a vender como residuo, sino lo puede usar como de repente abono, o de repente lo puede vender como alimento para chanchos, entre otras cosas, ¿no? Pero si es primero hacer la consulta previa a la autoridad, a la municipalidad, todo eso, y si es que ellos no tienen una respuesta clara, directamente habla con el empresa operadora y ellos se van a dar la respuesta más clara. A ver, la última pregunta, ya para... Gracias. De nada. A ver, la última pregunta para continuar. Uy, me pasó la pregunta. Aquí está. En una obra de construcción civil también se tiene que realizar el ingreso de datos a la ficha Cibersol o los soles completan los municipios. Va a depender. Si la construcción civil lo maneja la misma municipalidad, es la misma municipalidad que tiene que subir datos al Cibersol. Pero ahora, si es una empresa, estos residuos de construcción son residuos especiales. Tienen que tener una gestión especial y tienes eso que ya verlo con la empresa operadora, ¿no? Por ejemplo, estos residuos municipales tengo entendido que va directo a un relleno. Entonces el relleno tiene que hacerte un certificado, un manifiesto, y eso tú lo puedes tener en tu legajo, puedes tenerlo ahí, o si tú deseas, puedes ponerlo en el Cibersol. Pero eso sí es bastante importante, tienes que hablar con el MINAM, ¿no? Tienes que presentarle tu caso y tienes que explicarle cómo se puede hacer. No tengo esta consulta, ¿no? Y ellos amablemente te pueden decir, no te van a sancionar, no te van a decir nada, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido es que va a ir a un relleno y el relleno ya se encarga de hacerte un certificado, un manifiesto, tú lo puedes anexar a tu legajo. eh, y con respecto a la ficha Cigersol, en el Cigersol solo se presentan peligrosos. Ahora, hay municipios o el determinante puede decir, mira, ¿sabes qué? Como es construcción civil, considero como peligroso y ponlo en el Cigersol. Como depende, te puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Con tal de que tengas este documento, tú lo juntas en tu legajo, de repente a una base de datos que tengas y ya con lo suficiente, ¿no? Pero depende, hay algunos que sí te consideran peligrosos, tienes que, sí o sí tienes que hacerlo el cibersol, tienes que documentarlo. Ujú. Ya, bueno, son varias preguntas, eso sí lo voy a terminar de contestar al final, porque si no se nos va el tiempo. ¿Qué más? A ver. Ya, justo en el tema del cibersol. El MINAN administra el Cibersol con el propósito de facilitar el ingreso, procesamiento y difusión de la información sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA. Recordar, ¿quién administra el Cibersol? El MINAN. ¿Y sobre qué se basa? Sobre el SINIA. Mira, acá justamente lo que me preguntaba, las municipalidades provinciales y distritales reportan información correspondiente al año anterior sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos al ámbito municipal, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. Ahora, si yo como empresa he concordado con la municipalidad, no es necesario que yo presente la documentación. ¿Por qué? Porque ¿quién va a presentar la documentación? La municipalidad. Ellos ahí van a detallar de repente, en el año 2022, en el mes de junio, hemos llegado a un acuerdo con la empresa Pepito SAC, ya que ellos están generando menos de 500 litros, entonces nosotros nos hemos separado esos vertidos y esto ha sido la clasificación, ¿no? Ellos nos han clasificado, nos han segregado y acá tenemos el manifiesto. Si es peligroso, ellos lo suben, si no, obviamente tienen que subir porque si no ya es multa por municipalidad, ¿no? ¿Qué más?
Las empresas operadoras deben presentar el informe de operador sobre el manejo de residuos sólidos trimestralmente con datos mensualizados. ¿Qué más? El generador de residuos sólidos no municipales que debe de reportar al CIERSOL. Declaración anual sobre la minimización y gestión de residuos sólidos no municipalidades del año anterior. Repito, ¿cuándo se tiene que hacer esto? Primeros 15 días hábiles del mes de abril. Por ejemplo, ya estamos en abril 2023. ¿Qué tengo que presentar? La declaración anual del año 2022. Y esta tiene que estar firmada por la gerencia, tiene que estar autorizada por el MINAM, etcétera, ¿no? No, perdón. Solamente tiene que estar firmada por la- Y tienes que subirlo a Sigersol. Y el Sigersol por el MINAM te va a decir si está bien o no, o qué cosas tienes que modificar. ¿Qué más? Manifiesta residuos sólidos peligrosos durante los primeros 15 días hábiles de cada trimestre. Ahora, hay un dato bastante importante con respecto a residuos peligrosos. La normativa te dice de que tú los puedes tener almacenados hasta un máximo de un año. Sin embargo, el Cibersol te dice de que tú tienes que hacer un reporte trimestral de los manifiestos. Ahora, yo como empresa, de repente puedo optar por hacerlo cada 6 meses porque está dentro, me contempla la norma, ¿no? Yo lo puedo hacer cada 6 meses porque la norma me dice que yo puedo almacenar hasta un año. No, yo he coordinado hecho la consulta con un auditor del MINAM y eso no da. Si el Cibersol en tu caso te dice que tú tienes que presentar trimestralmente, tienes que presentar trimestralmente. A menos de que tú hayas conversado con alguien del mismo MINAM, hayas explicado tu caso, dices, mira, sabes que yo no genero residuos peligrosos, a mí me genera un costo innecesario, y puedes realmente llegar a un acuerdo. Pero uno siempre tiene que respetar lo que el CIERSOL te indica. Si el CIERSOL te dice que tú presentes trimestralmente tu manifiesto, tú trimestralmente tienes que hacer la gestión como empresa y tienes que adjuntarlos. Y ya el MINAM te va a fiscalizar si está bien. Miren, y para terminar, el MINAM consolida la información recabada y presenta sus resultados a través del Informe Nacional sobre el Estado de Andamiaje del Perú, el mismo que es puesto a disposición de la ciudadanía a través de su portal institucional. A ver, con respecto a los lugares de acopio de residuos municipales, ¿no? ¿Qué no dice la norma? Esto es más que nada para que ustedes tengan una idea de cómo se debe hacer, ¿no? Y evaluar si su municipio se hace o no. No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial. No estar ubicado a menos de 100 metros del centro de establecimientos de atención de salud y instituciones educativas. No estar ubicado a menos de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas o de productos inflamables. ¿Qué más? Tiene que contar con un cerco perimétrico de material noble. Contar con piso de cemento u otro material impermeable, liso y resistente en almacenes y zonas de segregación. Y finalmente, contar con canales para la evacuación de aguas, de lluvia, según corresponda. Ahora, si yo paso por cada uno y les pregunto si su municipio cumple con esto, ¿qué me respondería? Yo digo que la gran mayoría va a decir, Yamil, no, mi municipio no hace nada de esto, el municipio solamente pone un cerco de color tal y que todo el mundo ponga sus valores ahí. Y lamentablemente eso pasa. ¿Por qué? Porque muchas municipalidades ni siquiera cumplen lo que está acá en la norma. Entonces, muchos dicen, ¿y yo por qué pago mis impuestos? Entonces, ¿con qué autoridad me va a decir a mí que yo lo haga si mi no lo hace? Lamentablemente, digamos que hay todo un círculo de corrupción, de dejadez de parte de las municipalidades, en el cual lamentablemente se ha dado a través de los años. Y yo podría incluso contar con los dedos de la mano las municipalidades acá en Lima que cumplen con esto. Con los dedos de la mano los puedo contar. Serán unos 5, tal vez 6, 7 municipios de los 50 y pico que hay en Lima que cumplan con esto. Un dato bastante importante. ¿Qué más? Almacenamiento de residuos sólidos segregados. El almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo establecido a la NTP 900-058, ¿no? La coloración, que tiene que ser herméticos, las bolsitas también tienen que ser mismo color, etc. Ahora, justo lo que me preguntaban, almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos. ¿Qué características tiene, no? Acá nos dice la normativa, el artículo 54. Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo. Si, por ejemplo, yo tengo netamente residuos sólidos peligrosos, perdón, o semisólidos, eh, altamente explosivos, no los puedo tener cerca de las instalaciones. Porque ¿qué pasa si se da un chispazo y explota eso?
Toda la empresa puede verse involucrada, puede haber muertos, puede haber heridos, etc. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es contraten a un ingeniero especialista en este tema, al mismo MINAN, indíquenle su tema, mismo pueden hacer una visita técnica a su empresa y pueden determinar el lugar adecuado. Muchas empresas de repente no tienen el espacio, entonces te van a decir, ya mira, ¿sabes qué? Hazte un almacén temporal en otro lado que esté cerca de tu empresa y ahí ponlo. Pero sí o sí tienes que tener un almacenamiento central. ¿Qué más? También te indica que tienes que distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a la compatibilidad física, química y biológica con la finalidad de controlar y reducir residuos, ¿no? ¿Qué más? Tienes que contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados según corresponda. Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos según corresponda. Y el caso de, por ejemplo, almacén de residuos que generen gases volátiles, tiene que contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. Ahora, un dato importante. ¿Los residuos líquidos son considerados peligrosos? Sí. Todo residuo líquido que el relleno vaya o que tú generes, el relleno siempre va a considerarlo peligroso. Siempre. Y ahora, ¿qué se hace en este caso? Algunos rellenos están habilitados para hacer el acondicionamiento de estos residuos líquidos. ¿Cómo? Tienen una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual se hace todo un proceso, ¿no? Pueden usar floculantes, pueden usar técnicas de baterías anaeróbicas, pueden de repente usar lodos activados, pueden utilizar, por ejemplo, otros, ósmosis inversa, por ejemplo, también. Y esta agua tratada, ¿para qué se usa? Para el regadío. No se usa para el consumo humano. No se usa para el consumo para nada. Se usa para regadío, más que nada para eso, ¿no? Pero es importante conocer todos los residuos líquidos que tú generes, el relleno o la autoridad o la empresa siempre te lo va a considerar como residuo peligroso, siempre, sea cual sea. Así sea líquido generado por alguna maquinaria de residuo orgánico de limpieza, siempre te lo va a considerar peligroso, siempre, siempre. Y ya el relleno, si está autorizado para tener una petar o para hacer esta manejo de residuos líquidos, porque el relleno también tiene que estar autorizado, tiene que ser habilitado para manejo de residuos líquidos, y ya, pues, ¿no? Como les expliqué, algunos tienen una petar y de ahí los almacenan. Ahora, también en un relleno se puede dar la opción de un biodigestor, ¿no? Algunos rellenos utilizan de repente, sobre todo residuos orgánicos, ¿no? Te los valorizan porque, ojo, los rellenos también pueden estar autorizados para valorizar. Pueden, pueden estar habilitados también porque algunos de estos tienen biodigestor. ¿Y cómo es un biodigestor? Imaginemos un estómago de metal en el cual su alimento va a ser de los residuos orgánicos o residuos líquidos, ¿no? Orgánicos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se sella en un ambiente completamente hermético, que entra nada de oxígeno, y ¿qué va a hacer? Van a proliferar las bacterias anaeróbicas. Estas bacterias anaeróbicas van a generar un gas. Este gas va a ser transportado por un tubo especial en el cual va a llegar a una zona de almacenamiento, en el cual pueden tener un pequeño chispazo, y esta energía va a mover unas turbinas que van a generar energía eléctrica. Muchos rellenos tienen este biodigestor porque están muy alejados de la civilización y muchas veces no tienen energía eléctrica, no pueden hacer cableado, entonces por el biodigestor se hace. Finalmente, cuando hace almacenamiento central, que ya me desvié un poquito del tema, tiene que contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos. Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos. Y contar con sistemas de higienización operativos. Acá, muy importante, lo que les mencionaba. Plazos para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos. Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones de generador de residuos sólidos no municipales por más de un año, con excepción de aquellos regulados por normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los IGAS. La planta de valorización, también una consulta que me habían hecho, que son infraestructuras donde se realizan las siguientes operaciones, ¿no? Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de producción de energía, el biodigestor, que te mencioné, o mejorar el suelo, ¿no? Pueden generar abono. Uso de residuos orgánicos para el desarrollo de compostaje, también se da.
Recuperación de aceites usados. ¿Para qué el aceite usado? Me preguntas. Yo también tenía esa duda cuando decía, ¿para qué usan aceite usado? ¿No? Este aceite lo comercializan como alimento para chanchos o para pollos. Se usa mucho. Y también tenemos el desmantelamiento y desembalaje de residuos de aparatos sintéticos y electrónicos. Porque muchos tienen cobre, tienen algún metal y eso lo pueden valorizar, pueden meter. Y aquí tenemos las principales, digamos, operaciones, ¿no? Que sea el reciclaje, compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bioconversión, coprocesamiento, coincineración, el biochar, que es, digamos, un carbón obtenido de la biomasa vegetal en la cual se está investigando que este biochar puede tener propiedades que puedan secuestrar las partículas de CO2, ¿no? De los gases de efecto invernadero y ayudar mucho a la conservación del ambiente. Y el biodigestor que ya les mencioné. Ahora, tenemos acá el listado de asociaciones de recicladores, donde yo voy a, por ejemplo, no tengo el acceso para irme a una planta de valorización, ¿no? Soy, por ejemplo, un ciudadano común y corriente. ¿Cómo puedo hacer? Acá tenemos el listado. Y yo como empresa también lo puedo hacer si es que de repente lo veo más viable, ¿no? Depende de paga más si lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer. Pero recordar, tienen que darte una boleta o una factura. Y esta tiene que tener los siguientes lineamientos como sea la imagen, ¿no? Tiene que tener razón social, denominación, número de serie, fecha de emisión, dato de comprador. Tiene que tener el detalle de qué vacío estás comercializando, datos de autorización de imprenta, monto total de comercialización. En el caso de factura, lo mismo, ¿no? Ahora, yo como ciudadano, ¿cómo puedo hacer, Yamil? Si yo, por ejemplo, tengo una refrigeradora que no me funciona y quiero valorizarlo, ¿cómo puedo hacer? Pues en los TOTUS, por ejemplo, te aceptan estos residuos electrónicos, ¿no? Te los aceptan y te dan un valor. O también puedes negociar con estas empresas recicladoras y te pueden dar un valor. También hay algunas empresas EORS que también pueden recibir al público general y te pueden dar un precio por esto, ¿no? Pero muchas empresas no te van a dar. ¿Cuál es la motivación que estás ayudando a mejorar el medio ambiente? Esa es tu recompensa, por así decirlo, ¿no? De repente te pueden dar un sencillo, pero siempre hay que ver del lado de que estamos ayudando a la conservación del medio ambiente, ¿no? Que es al final lo más importante. Ahora, lo que a muchas empresas no les gusta ver, las sanciones, las multas, las temidas multas que te puede hacer el auditor del MINAN, del DIGESA, del OEFA. Por ejemplo, miren lo que les mencionaba. No me podrá a través de CIGERSOL la declaración anual de manejo de residuos sólidos, hasta 3 UITs. No presentar manejo de residuos sólidos, no presentar el manifiesto de residuos sólidos peligrosos, 3 UITs. Estos son leves, ojo. Pero miren cómo escala a grave. Esto es lo importante. No presentar el plan de minimización de manejo de residuos sólidos cuando corresponde, o sea, cuando te pasas el plazo. ¿Cuánto es? Mire, 1000 UITs. Ahora, ¿una empresa no va a pagar esta cantidad? No creo. ¿Por qué? Porque los auditores se van a fijar mucho en una normativa de que es el establecimiento de multas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué evalúan? Si el auditor te sanciona, por ejemplo, ponte hoy día 27 de enero de 2023, él va a valorar todo lo generado por tu empresa a partir del 27 de enero de 2022. O sea, va a contar todo ese año, todo digamos, el Producto Interno que la empresa ha generado, y esta multa no puede exceder el 10% de esa cantidad generada, ¿no? Es por eso que algunas empresas pagan más multas que otras. Y evidentemente también hay que ser sinceros, también hay un plato abajo de la mesa, ¿no? Es evidente. Pero imagínense a su empresa pagar la mitad de 1000, 500 UIT es bastante dinero. Y multiplican 500 por 4950 que está el UIT ahorita, es un montón de dinero. A ninguna empresa le gustaría pagar esa cantidad por más grande que sea. Es por eso que hay que tomar bastante consideración en este aspecto. Miren, ve, también una falta grave, almacenar residuos sin anotar las medidas correspondientes. Si no, tú no ves la NTP, da igual, hasta 1000 UITs. Ahora, ya mileto esto, no. Hay multas mucho más serias. Por ejemplo, entregar los residuos no municipales generados en empresas o empresas no autorizadas. Si te pegas a un chanchero, si encontradas a cualquiera, 1500 UITs, hasta 1500 UITs. Mucho dinero, demasiado. No contar con instalaciones apropiadas, 1500 UITs, hasta 1500 UITs.
Disponer de residuos en lugares no autorizados o prohibidos. Si tú, por ejemplo, botas los residuos en cualquier sitio, hasta 1500 UITs. Un montón de dinero. Por eso, ojo, pestaña y ceja, a quien le dan sus residuos, tengan mucho cuidado, háganlo bien, no se apuren, hagan digamos, un concurso de ORS para su empresa que sea adecuado, que esté normativa, dense el tiempo de revisar esa documentación, porque si no, miren las multas que tienen que pagar. Imagínense a su empresa que tenga que pagar el 40% de 1500 UIT, es un montón de plata. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a hacerlo fácil, va a cortar cabezas. Es un montón de dinero. Más de 2 millones de soles, contando menos de la mitad. 1500 UIT son 7 millones de soles, aproximadamente, un poquito más. Es un montón de plata para cualquier empresa. Entonces hay que tener bastante consideración. Bueno, esto es todo. Me gustaría más bien presentarles eh, a ver, el Cibersol brevemente, ya que estamos casi complementando. ¿Sí pueden ver mi pantalla, no? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Me confían, por favor? Sí, Emil, sí podemos ver tu Sí, se ve. pantalla. Sí. Ya. A ver, rapidito para mostrar el Cibersol, ¿no? Vamos al buscador y ponemos Cibersol. Nos vamos a la primera opción que diga cibersolmuinam.gov.p y aquí tenemos las dos opciones, ¿no? Si somos empresas, no municipal. Y si somos municipios, no municipal. ¿Qué nos importa? No municipal. Ahora, ¿cómo tú creas tu usuario? Pues te vas aquí a crear cuenta. Le das a crear cuenta y aquí tienes que llenar los datos de tu empresa. Muy recomendable que esto lo llene el representante legal, porque el representante legal es el que muchas veces tiene esta información. Obviamente el ingeniero sanitario, el ingeniero de calidad de tu empresa, ¿no? Tienes que poner ahí todos los datos que te indican, ¿no? Grupo, razón social, siglas, dirección, departamento, tipo de empresa, etcétera, ¿no? Ahora, en tipo de empresa, pones generador. El sector que te corresponda, ¿no? Por ejemplo, si eres empresa de alimentos, ¿qué te corresponde? Produce. Si eres empresa que se dedica a la comercialización o fabricación de productos sanitarios o de médicos, pues el Ministerio de Salud, pues, ¿no? Si es empresa de transporte, MTC, y así. Y actividad económica tú la detallas, ¿no? Si no está dentro del listado, tú la puedes escribir directamente. Luego estos datos. Luego aquí no, ven que no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar mi dirección de planta. ¿Cómo lo hago? Así. Pones tu dirección, ya sea avenida, jirón, calle, etcétera, ¿no? Pones, no sé, avenida, Tomás Valle, tanto. Departamento en donde esté, pues, ¿no? Amazonas, Lima, Purímac, Ancash, etcétera. Distrito igual. ¿Quién es el responsable de la planta? El responsable de la planta tiene que estar en su planilla que diga específicamente que es el responsable de tal planta, ¿no? Puede ser, no sé, Pepito San Jerónimo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el ingeniero sanitario que está encargado de esa planta, o ingeniero ambiental, el ingeniero industrial, etc. Documento responsable, el email de ese responsable de la planta y las coordenadas. ¿Cómo tú sacas las coordenadas? Por el geoservidor. En el Cibersol hay también una parte que dice geoservidor y en la parte de arribita hay un signo de interrogación donde tú puedes tener un manual de cómo usar el geoservidor de Mina. Luego tú pones, acá no es necesario que pongas porque tú no eres una empresa operadora, a menos que lo seas. Y te dice, en realidad manejo de disposición final tema de gases. Esto se refiere a si tienes un plan de gestión de lo que es emisiones fijas y móviles. Si tú lo vas a contemplar o no lo vas a contemplar, pones sí, no y listo. Luego acá te va a aparecer guardar datos, no cierras, y de ahí finalmente te pide la documentación de la persona que va a administrar el Cibersol. Se pide de que sea alguien que tenga conocimiento de la norma, porque acá ven que no es obligatorio que pongas el código de colegiatura, pero te lo piden si es que de repente eres un ingeniero colegiado. Pero aquí también muchas veces las empresas lo que hacen es poner a un practicante de medio ambiente para crear el Cibersol y que la aprenda, ¿no? Y de ahí al final terminas todo, pones todos tus datos y las a guardar. Ahora, el MINAN se puede demorar de hasta 72 horas en contestarte y darte el acceso. ¿A quién le va a dar al correo del representante legal? A él se lo va a enviar y el representante legal se lo envía al área correspondiente. Y bueno, así es como se crea un usuario, por así decirlo. Y ya
un minutito más para lo que es el tema, por ejemplo, no sé si ven en pantalla, se ve un Word. ¿Pueden ver un Word? ¿Me confirman? Todavía no, todavía no. A ver. Ya, ahora sí pueden verlo. Sí, Ya, ahora Sí, sí. ya. ya para terminar, ¿cómo es un manifiesto? Ustedes lo pueden descargar de la UEFA, ponen en el buscador manifiesto de negocios sólidos peligrosos, se van al primer link que les diga gov.pe y directamente los van a mandar a una página de la UEFA donde pueden descargar. Esto es más que nada para que ustedes tengan un conocimiento de cómo se manejan los manifiestos en un relleno, para que no les vean la cara y no les presenten cualquier cosa. Esto es lo que el relleno tiene que presentarles, ojo, porque eso también te lo van a evaluar. Este es el formato, así como está, así tiene que estar, y así tiene que presentarse en el Sigersol. Porque lo menos que te van a ver los auditores es que tenga este formato. No pueden tener un formato diferente. Todo este formato ¿y qué tiene? Bueno, datos de generador, la dirección de la planta, datos de residuo, ¿no? ¿Qué tipo de residuo es? Eh, Tienes que poner recipiente, qué forma tiene, material, ¿no? Peligrosidad, el plan de contingencias, ¿no? Si tiene que tener obviamente. Eh, Luego tienes que tener los datos de la empresa operadora, ¿no? Todo esto lo va a llenar el relleno. Pero esto es para que ustedes tengan una idea de cómo es un manifiesto, cuál es el formato que se maneja, ¿no? Y así como ustedes lo ven, así tiene que ser. No puede haber ninguna modificación porque así te lo pone la UEFA y así tiene que estar. No puede haber nada más. Eh, bueno, yo ya con eso he terminado. Francisco, creo que no sé si me puedes ayudar con algunas preguntas que hay por ahí. Sí, muchas gracias, Yamil, por la presentación del día de hoy. Eh, por el tema de tiempo, como saben, nosotros tratamos de acabar a las 10 en punto, pero vamos a agarrar al menos una o dos preguntas. Igual comentarles y hacerles el agradecimiento a Yamil por la presentación del día de hoy, a todas las personas que estuvieron presentes y que hicieron sus preguntas. Espero que hayan estado muy atentos. Igual como saben, esta grabación va a ser publicada en nuestras redes sociales para que puedan volver a verla nuevamente. Abajo les van a dejar los links del canal de YouTube y también los links de los asesores para que podamos apoyar a sus empresas también en implementaciones de ISO 14001, dependiendo de la necesidad de cada una de sus empresas. Quiero pasar antes de hacer las preguntas finales, recordarles que ya estos dos sábados que vienen, este sábado 28 de enero y el próximo sábado 4 de febrero, tenemos nuestros primeros cursos aquí en oficina y en el Instituto QHS y la siguiente semana de manera virtual en nuestra plataforma de Zoom. Así que quieren mayor información, pueden escribirnos a través de los links de WhatsApp que nuestros respectivos comerciales les estarán haciendo llegar la información. Ahora sí, vamos con las preguntas finales. Tenemos aquí, esto es interesante, Miguel Armando Rojas. ¿Una universidad también debería crear su usuario en el Sigersol? No, y te explico por qué. Las instituciones educativas están contempladas como residuos municipales. ¿Por qué? Como les expliqué, no generan demasiada, digamos, los residuos están parecidos a los residuos domiciliarios. Ahora, si es una universidad, digamos, muy grande, que genere más de 500 litros diarios, podría gestionarse, se podría gestionar, pero como repito, siempre es bueno tener la opinión de un técnico especializado del MINAN. Siempre hagan consultas al MINAN. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer algo y al final les puede caer una auditoría y el auditor le va a decir, pero ¿por qué haces esto si no es necesario, ¿no? Entonces tú al final vas a quedar de repente mal con tu jefe, vas a decir, oye, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has coordinado? Entonces, yo les diría que consulten, porque se tiene que evaluar caso por caso. Es muy importante evaluar. Si una universidad solamente, digamos, una universidad pequeña, ¿no? Que genere poquita basura o casi nada, poquitos residuos, perdón, sí podría gestionarse parte municipal. Pero si es una universidad grande que genere bastantes residuos, sí es necesario que primero coordine con el MINAN y si el MINAN le dice sí, sí, contrata una EORS, vas a tener que contratar una EORS.
Correcto, correcto, Yamil, muchas gracias también, gracias por la pregunta. Vamos con una más porque ya estamos un poquito contra el tiempo y esta es interesante. Nos mencionabas de la persona que iba a ir colocada en Cidersol y nos preguntan si es que tiene que ser un ingeniero sanitario, puede ser un ingeniero de medio ambiente o puede ser responsable de SOMA. ¿Hay un perfil específico para esto? No, no. Con la persona responsable tiene que ser, como lo dice, ¿no? Persona responsable que se encargue de administrar el Cibersol. Puede ser un ingeniero ambiental, puede ser responsable de SOMA de tu empresa, un ingeniero de calidad, practicante de medio ambiente, ya sea profesional o profesional, etcétera. Y tiene que, obviamente, tener al menos conocimientos básicos de la ley, ¿no? No vas a poner a un operario de limpieza que haga tu Cibersol. Tiene que tener, cumplir ciertos requisitos primordiales sobre todo. Y obviamente el jefe tiene que haberle dado al menos unos lineamientos básicos, ¿no? Un puesto básico de cómo se administra. Pero de por sí no hay, digamos, un perfil tan específico. Pero sí digamos, importante que al menos tenga conocimientos básicos de la normativa y cómo se hace todo este tema. Correcto, Yamil. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que esas fueron, digamos que las más sectorizadas con el tema de las universidades y de la persona que era responsable del Cibersol. Así que, nada, muchísimas gracias, Yamil, por la presentación del día de hoy. Gracias a todos ustedes por su participación del día de hoy. Te pediría, Yamil, por favor, que dejaras de compartir tu pantalla para que el equipo de marketing pueda apoyarme con la fotografía final. No sé si tienes algunas palabras finales para dedicarle a las personas que te han acompañado el día de hoy. Tenemos más o menos en el chat. Hemos cerrado con más o menos 160 personas aproximadamente, así que, Yamil, tus palabras finales. No, muchas gracias a todos por su atención. Espero de alguna manera haber resuelto sus principales dudas. Como ustedes sabrán, el tema de residuos es un tema bastante amplio, hay mucho por escarbar y aunque ustedes no lo crean, esta es, digamos, la parte más superficial. Hay temas mucho más específicos. No he tocado, por ejemplo, el tema de rellenos sanitarios, porque también hay una normativa que te dice cómo tiene que ser un relleno. Pero de alguna manera espero haber resuelto sus dudas principales. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Los invito a seguir nuestras redes sociales y hasta luego, que tengan buen fin de semana. Gracias, Yamil. Ahora sí, procedemos entonces a la fotografía final. Les invitamos a que puedan encender su cámara. Pamela, George, Edwin, Susi, a ver, ¿quién más tenemos por ahí? Edwin, Miguel, Isaías, Tatiana. Por favor, encendamos nuestras cámaras para poder tomarnos una linda foto. A ver, imagino que muchos ya están en el centro laboral, otros están en campo. Bien, dice. Ahí los veo en sus oficinas. A ver, una linda sonrisa, por favor. Andrea, son todos tuyos. Gracias, Francisco. Gracias, Yamil. Bueno, gracias a todos por acompañarnos una semana más. Voy a tomar la foto a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Como siempre les digo, suscríbanse al canal de YouTube. Cualquier consulta o duda nos pueden escribir por interno a los links de WhatsApp que he colocado en el chat. Y también lo esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego con Gracias a todo. todos. No olviden seguirnos en las redes sociales para que puedan ver los cursos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Gracias, Yamil. Gracias, hasta luego, hasta otra oportunidad.